Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Esta es una nueva edición de Chat Político, reunidos aquí en el canal número 30 de la televisión digital abierta 22 de Supercanal HD. Hoy nos vamos a ocupar del análisis político, cómo está la Argentina, cuál es la opinión que hay en relación al gobierno provincial, el gobierno nacional, en un año bastante particular con meses de interminable pandemia. Vamos a hablar de este tema con la politóloga Débora Gess, a quien le vamos a dar la bienvenida. Débora, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hay mucho de qué hablar y vamos a comenzar con esto que hacíamos referencia. ¿Cuál es la imagen que hay del gobierno nacional después de meses de pandemia? Y esto te lo consultamos porque en un primer momento, cuando hacían encuestas de cómo el gobierno estaba trabajando en la pandemia, la imagen del presidente era positiva, la imagen de las decisiones en general eran bien vistas por la sociedad argentina, algo que fue cambiando en el camino y ya ahora la situación es totalmente opuesta. Sí, la imagen de los primeros 6 meses del gobierno nacional, o 7 meses, ya en marzo del 2020, tenía muy buenas expectativas, consideraban que la gestión del presidente iba a ser efectiva, pero con el transcurso de los meses, con los escándalos que se fueron produciendo, más algunas medidas económicas y políticas del gobierno nacional bastante desacertadas, o no se esperaron los resultados en materia económica, la gente como que empezó a bajarle el pulgar a la gestión del presidente Alberto Fernández. eh, y bueno, ahora estamos en un año de elecciones de paso, y la imagen del presidente y de la gestión del gobierno nacional en términos generales, no solo en el ámbito de la pandemia, sino también en cuanto a los resultados de política económica, por ejemplo, y los altos niveles de pobreza que tiene nuestro país, llevan a que la población realmente, empezando que ven a las PASO como algo que no es prioritario, por lo menos para las necesidades de la población de Argentina, sino que más bien lo que necesita la gente es respuestas rápidas a las demandas sociales y económicas que tiene. Estaban hablando últimamente de la cantidad de gente que a pesar de la pandemia está sacando boletos de avión, Sí. y gran parte de esas personas o se van por placer, quizá a vacunarse a otros países, pero muchos de ellos también se van porque no ven expectativas ni un proyecto a futuro en nuestro país, y el que puede, el que tiene la posibilidad de poder irse a otros lugares a buscar nuevos rumbos, lo está haciendo, y sobre todo gente muy joven. Entonces, Sí. eso es una sumatoria, ¿no?, de bastantes acontecimientos que han pasado a lo largo de este primer año casi de gestión, este año y medio de gestión, y que el gobierno realmente no, en cuanto a las preocupaciones, ¿no?, de la gente, sobre todo el tema del empleo, el tema de mejorar su situación económica, no lo estaría resolviendo. Dentro de todo, después de la renuncia de Ginés en la cartera de salud, eh, la ministra Bisotti, la nueva ministra, ha tratado de gestionar de la mejor manera posible la obtención de diferentes vacunas, y eso de alguna manera lo está encaminando porque busca soluciones ante la escasez mundial de vacunas, ¿no? Y creo que en ese aspecto la gente, sobre todo de determinados sectores de la sociedad, lo ven como algo positivo, pero la máxima preocupación de la población es su situación económica, que como sabemos cada día o cierran negocios, o las pymes están cada vez en una mala situación, o pequeños productores, etc. Es muy grave la situación económica de la Argentina en cuanto a la situación de la pandemia, que también obviamente es de preocupación mundial. Pero hoy en día la población argentina es la prioridad máxima es que su economía no estaría en buenas condiciones. Sacando un poco ese tema de lado, que es una gran preocupación, y teniendo en cuenta el ejemplo que ponías, Débora, de esto que
mucha gente se va al exterior. De hecho, el jefe de gabinete hace algunos días hizo referencia a esto, que la Argentina no es tan mala, no es un país tan malo como lo pintan, aunque utilizó otros términos, pero lo cierto es que es una realidad que el tema económico es la preocupación número uno. Digo, fue mutando, en algún momento fue la pandemia, después las vacunas, hoy la mayor preocupación de los argentinos es la economía. La pregunta que te hago, y es tu análisis como politóloga, en este caso lo que te pido es, ¿cuáles las decisiones que se tomaron en el camino? ¿Fueron erradas? Digo esto porque la oposición siempre ha cuestionado al gobierno de no tener un plan, de improvisar en la pandemia, de improvisar en la economía. Convengamos que la pandemia le cambió los planes a todos los gobiernos del mundo. Pero, ¿fueron tan erradas las decisiones o no es así? El problema es que no hay políticas a largo plazo que hayan sido efectivas en el ámbito económico, no solamente de esta gestión, sino de otras gestiones también, de las distintas presidencias que ha tenido nuestro país. Recordemos que la caída del PBI, la poca reactivación económica, o sea, viene de hace más de 10 años. Entonces, o sea, llega este nivel, ¿no?, de la pandemia, que obviamente afecta el ámbito económico, de la salud, etcétera, a todos los países del mundo. Pero las medidas que ha tomado el gobierno realmente han sido muy escasas. O sea, lo que uno observa es que trata de hacer o de aplicar una especie de parche ante cualquier efecto que tiene hoy en día la inflación. Por ejemplo, aumenta las asignaciones por hijo, va aumentando un poco las jubilaciones, le ofrece porcentajes muy mínimos a los estatales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Entonces es como que va poniendo parches ante el caos que genera la inflación hoy en día en nuestro país, que ya no es por mes, sino que es por semana como van aumentando las cosas. Entonces, lo que yo observo es que trata de poner parches urgentes a lo que se va generando día a día, pero no hay políticas de Estado en términos económicos o de políticas públicas eficientes para que se pueda reactivar la economía. Entonces, creo que Argentina tiene una imagen muy negativa a nivel internacional en cuanto a inversiones, no da confianza, entonces eso también el sector privado es como que o sea, no hay una respuesta a las demandas de la población y creo que eso termina, ¿no? Que la gente que es formada, que tiene algún tipo de formación profesional o que tiene ganas de invertir, no lo hace en Argentina y se termina yendo a otros lugares. Son muy conocidas la cantidad de empresarios gastronómicos, sí, y de diferentes rubros que parten a España, Italia, a poder invertir lo poco que tienen, porque ven que aquí no hay posibilidades, por decirte un rubro, ¿no?, de la economía. Tal cual, tal cual. Débora, vamos a ir a una pausa. Entonces, bueno, enseguida regresamos. Bien. Y ya nos vamos a meter de lleno también en lo que está pasando en la interna de Juntos por el Cambio, que me parece que hoy es el tema en el escenario político aquí en la República Argentina. Te invito a que hagamos una pausa pequeña y volvamos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta con la politóloga Débora Gess, aquí en Chat Político, Canal 30 de la Televisión Digital Abierta, 22 de Supercanal HD. Recuerden que el programa lo pueden volver a ver en www.unidiversidad.com.ar. Dijimos, Débora, que íbamos a analizar esta interna, podríamos decir, bastante reñida, feroz, no sé cómo la definís vos, a la de Juntos por el Cambio, con distintas figuras, que algunos que han decidido dar un paso al costado, pero digo, siguen siendo figuras fuertes, ponen gente, nombran, digo, hay situaciones que se están dando y la sensación de que las diferencias parecen irreconciliables, parece un divorcio de estrellas del espectáculo. ¿Qué nos podés decir? Bueno, Juntos por el Cambio en realidad es una alianza, una coalición de diferentes fuerzas políticas
sobre todo de un partido tradicional como es la Unión Cívica Radical, y de un partido que no tiene una gran antigüedad, pero que ha tenido éxitos políticos muy grandes, como es el PRO. Ujú. Y lo que genera es que ellos saben que en estas elecciones van a tener muy buenos resultados porque bueno, las encuestas están demostrando que la gestión del Frente de Todos a nivel nacional no es muy buena, o por lo menos es la percepción que tiene la gente, que tienen de la gente que ha podido participar en esas encuestas. Entonces ellos también, que manejan sus encuestadores y que tienen sus fuentes de información, saben que van a obtener una gran cantidad de votos y lo ven como una alternativa, a pesar de que hay otras fuerzas políticas que también se están formando, sobre todo acá, por ejemplo, en la provincia de Mendoza. Pero el tema es que al conocer ese escenario, la provincia de Buenos Aires es el baluarte de votos más importantes que tiene el Tal cual. país, por lo tanto tienen que buscar un candidato que pueda aglutinar una gran cantidad de votos y que tenga la capacidad de poder mantenerlos a lo largo del tiempo. Ujú. Y bueno, la Unión Cívica Radical está buscando en la figura de Facundo Manes. En el caso del PRO hay diferentes candidatos que se están peleando por ese espacio. Entonces ahí está la disputa por los votos, y que pueden ser muy decisivos para para la elección presidencial futura. Lo mismo está pasando con el Frente de Todos, sobre todo Ujú. en el Frente de Todos, todo el poder de decisión lo está concentrando Cristina Fernández, en donde ella es la que define a quién van a ser los candidatos en estas elecciones, y sabe que en la provincia de Buenos Aires la imagen de Kicillof y de algunos intendentes del conurbano bonaerense es bastante negativa, y que está perdiendo la aprobación o votos de aquellos sectores que históricamente apoyaron al Partido Justicialista, o en este caso al Frente de Todos, que aglutina parte del Partido Justicialista también. Entonces, la gran disputa está en esos centros del país, ¿no? La Sí. provincia de Buenos Aires, en donde, y bueno, la ciudad de Buenos Aires, que obviamente el PRO no quiere perderlo, porque sabe que es como el espejo, o de alguna forma eh, podríamos decir como la vidriera que, bueno, le sirvió a Mauricio Macri para después postularse como presidente. Entonces, bueno, está la figura de Rodrigo Larreta, que es muy fuerte, que Sí. tiene un alto nivel de imagen positiva. Bueno, María Eugenia Vidal también se estaría candidateando quizá por algún cargo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, lo que ellos están analizando es quién de todos, de todo ese frente, de toda esa coalición, es el que tiene mejor imagen, Ujú. porque saben que van a captar una gran cantidad de votos. Entonces, eso es para ellos una jugada muy importante. Lo que sí no le hace bien a los ojos del votante, sobre todo del votante que no está identificado a veces con alguna fuerza política en particular, Ujú. es que se vean totalmente enfrentados y desesperados por Claro. ver quién está en esa lista. Entonces, tienen que ser bastante cautelosos. Quizá en ese sentido Cristina Fernández es mucho más inteligente, Ujú. porque de hecho es una estratega más inteligente que muchos del frente del Juntos por el Cambio, pero ellos lo que tienen que hacer es tratar de definir quién va a ser el candidato en esos centros que concentran una gran cantidad de votos. Y bueno, la figura de Manes es una figura muy fuerte, Sí. bueno, porque es Pero una figura alcanza. mediática, y eso depende de cómo se mueva el aparato partidario que tienen Ujú. estas fuerzas políticas. El tema es que cómo los va a recibir la gente, como te vuelvo a Claro. decir. He hablado con personas que están haciendo militancia en diferentes frentes políticos, y me dicen que, bueno, que la gente cuando les habla de algunos candidatos se remolestan y les cierran las puertas directamente Wow, es a muy las fuerte personas que eso. están haciendo. Y sí, porque hay un gran nivel de descontento, entonces es como que al final estos pasos
van a pasar, por ser redundante, van a transcurrir sin mucha algarabía, porque lo que está esperando lo que está esperando la población es que le den solución. Y realmente si se están peleando por diferentes cargos, no es nada favorable para aquel votante que, por ejemplo, puede estar indeciso, que no sabe quién votar, como siempre los hay, y que a veces definen mucho las elecciones. Entonces, y más cuando han sido elecciones presidenciales, como la que hemos tenido, en donde a veces la diferencia de votos no es muy grande. En estos momentos, Débora, en estos momentos en los cuales estamos hablando de esa disputa interna que tiene el frente de Juntos por el Cambio, uno ve a Mauricio Macri, que es el expresidente, la figura supuestamente fuerte también que pertenece a esa coalición, presentando el libro desde la distancia en Europa. ¿No le resta votos eso también o buenas intenciones de voto al frente? Lo que pasa que es como que él es una especie de jugador que está fuera de la disputa. Entonces lo que hace es opinar desde afuera, aunque él está muy metido e influye mucho, pero eso se sabe siempre en la interna de estas coaliciones políticas. La gente no sabe qué nivel de influencia o no tienen a veces determinadas figuras. Y eso lo hace como para demostrar que él participa, pero que está desinteresado, cuando a veces las decisiones que pueden tomar internamente y que la gente no sabe sean determinantes. Lo mismo pasa a veces con la figura de la vicepresidenta. O sea, la vicepresidenta durante toda la pandemia no se mostró hasta que los asesores le dijeron, bueno, empezá a salir porque claro, o sea, tu imagen está decayendo y tenés que tener un poco más de protagonismo. Y bueno, en el caso de Macri al revés, o sea, se trata de mostrar distante, como que esto no le interesa, pero que en la interna, en la cuestión de definiciones, su opinión puede pesar. Porque bueno, o sea, es parte de esa coalición, pero esas cosas no las sabe la población, no las puede saber con exactitud. Sí, en realidad a uno lo ve más indiferente a Macri, ¿no? O al menos es la sensación, claro, si es el objetivo, es lo que genera, ¿no? Pero al mismo tiempo él se quiere a veces despegar de ciertas circunstancias, como que él es un jugador que hace su juego desde afuera, ¿sí? Como un espectador, pero eso es lo que muestra. En la realidad a veces en estas coaliciones después se ve cómo influye o no en determinadas decisiones, pero es la imagen que quiere demostrar. O sea, uno siempre, los políticos hacen determinadas acciones, por ejemplo, viajar al exterior para ver si resuelve un conflicto, o como es la figura de Massa, que también, o sea, tiene un cierto protagonismo en el frente de todos, o que quizás lo quieran proyectar para una futura candidatura. Entonces, se trata de demostrar en determinadas situaciones para ver qué tan potenciable es en una futura elección. Y eso es lo que pasa a veces con figuras como Macri. O sea, si bien se le criticó mucho el resultado de su gestión durante los 4 años que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entonces trata de mostrarse como que ahora está alejado, aunque puede ser consultado en muchas decisiones. Sin duda. Bueno, Débora, vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida volvemos ya con un análisis un poco más local de lo que está pasando con el gobernador Rodolfo Suárez, su imagen, pero también queríamos preguntarte sobre qué pasa con la oposición en la provincia de Mendoza. Ya volvemos. Último bloque de chat político y repasamos que estamos con nuestra invitada de hoy, que es Débora Hess, politóloga, a quien le hemos preguntado de distintas realidades, el análisis político de lo que pasa a nivel nacional, del gobierno de Alberto Fernández. En el bloque anterior hablábamos de la interna que hay en Juntos por el Cambio, y en este bloque nos vamos a ocupar un poco de lo local, sobre todo porque el gobernador Rodolfo Suárez en encuestas que se hacen a nivel nacional tiene muy buena imagen, encuestas que hacen una comparación, ¿no?,
¿no? Una especie de ranking, pero obviamente a quienes preguntan es a los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Y uno de los factores que juega muy a favor es que se manejó de manera diferenciada en la pandemia con el gobierno nacional en este último tiempo, y la presencialidad educativa fueron factores determinantes en la opinión pública sobre Rodolfo Suárez aquí en la provincia de Mendoza. Ha sido positivo esto, ¿no? Al menos para la imagen del gobernador, que es alta en Mendoza, ¿no, Débora? Sí, tiene una imagen bastante alta, bastante óptima para después en estas elecciones quizá lo beneficie, ¿no? Esta imagen de su gestión beneficia obviamente a los candidatos de Cambia Mendoza, bueno, que también tienen sus internas y que hay diferentes fuerzas también que se acompañan entre sí. El tema es que Mendoza es una provincia en donde bueno, tiene una característica fundamental, que es bastante conservadora en muchos aspectos. Y también hay sectores productivos que han sido acompañados, o por lo menos han mantenido el diálogo con el gobierno provincial, y eso se han sentido acompañados bastante. Ahora, el sector que está teniendo de alguna forma algún tipo de inconvenientes en acordar con el gobierno provincial es el sector estatal. De hecho, claro, hoy ha habido un alto poder de adhesión en el Poder Judicial. Lamentablemente no lo he visto en los noticieros de la provincia, el nivel de acatamiento que ha tenido el paro en el Poder Judicial, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, en lo que pertenece a la Corte. Y así hay un montón de sectores estatales que no se sienten de alguna forma respetados en el manejo de sus salarios. Entonces hay también dificultades en la provincia de Mendoza, aunque sí, en términos generales, la imagen de la gestión de Rodolfo Suárez es muy positiva. No así la imagen del gobierno nacional en todo el territorio del país. Pero esto le va a servir obviamente a los candidatos de su frente político para estas elecciones. Creo que la característica más importante que ha tenido Rodolfo Suárez como referente político ha sido que en sus discursos o en sus comunicaciones con la población ha mantenido un tono de diálogo muy... no se ha mostrado soberbio, o sea, ha podido escuchar a las preguntas de los diferentes medios de comunicación que le han realizado. Entonces ha tenido una figura cautelosa y prudente, no solo en el tema del manejo también de la pandemia acá en la provincia de Mendoza, que esto hay que destacarlo, ha sido muy organizada en todos los municipios, sean justicialistas o radicales. Los municipios de la provincia han manejado de forma muy ordenada el tema de la vacunación, y eso también le ha dado como buena imagen a la gestión del gobernador y de sus intendentes. Como que han trabajado en conjunto, eso es lo que se ha podido observar acá en la provincia. Intendentes justicialistas han trabajado en conjunto con el gobierno provincial con el tema de la vacunación, y eso le ha dado muy buena imagen a él y a los distintos intendentes. O sea, como que hay de alguna forma un equilibrio político entre las distintas fuerzas, y que eso también ha caracterizado a Mendoza. O sea, Mendoza siempre su dirigencia política durante muchos años se ha caracterizado por el diálogo para resolver diferentes problemáticas, o cuando ha habido algún tipo de dificultad, como el tema de la ley sobre minería o la ley de la protección del agua, y ha salido la población a manifestarse, él ha sabido escuchar y retroceder en este tipo de medidas. Entonces, ese comportamiento que ha tenido el gobernador de bajar un cambio, de escuchar y de retroceder en momentos decisivos, le ha dado a él una imagen muy buena. Que es muy buena y que le sirve, ¿no?, después a sus diferentes referentes políticos que estén en el espacio político que él
Débora, claro, que él lidera en este momento. Débora, cortito porque ya se me va el tiempo, Sí. pero quería preguntarte, recién hablábamos antes de empezar el programa con la gente de acá del canal, ¿cuál es la figura política fuerte de la oposición, más allá de una de las figuras que es senadora nacional, que es Anabel Fernández Sagasti, que acapara absolutamente la atención, digo, y está muy identificada con el kirchnerismo, con la cámpora? ¿Hay alguien más fuerte? Porque da la sensación que por ahí están como relajados en justamente posicionar a alguien fuerte de parte de la oposición. Bueno, hay un espacio político que está sumando adhesiones, sobre todo con el Partido Verde, que es el de Baladillo. Está generando... Recordemos que a veces en las últimas elecciones que ha tenido la provincia han existido pequeños espacios que en su momento eran pequeños espacios, pero que después consiguieron escaños o una mayor participación en el ámbito legislativo, como en un primer momento fue el FIT, ¿sí? Con la figura de Nicolás del Caño, después con la figura de Ramón, que ambos llegaron a ser, legisladores nacionales. Lo mismo está pasando ahora con la figura de Baladillo, que es alguien que... De Vadillo, sí. Se está moviendo, de Vadillo, que se está moviendo bastante y que está obteniendo votos por lo menos una mayor imagen ante la sociedad mendocina, en donde puede tener bastantes seguidores y que lo acompañen. Esa puede ser una figura política de la oposición que está, claro, al menos que tiene una proyección o que al menos puede puede dar una sorpresa también en las elecciones. Bueno, Débora, muchísimas gracias por este rato con nosotros aquí en Chat Político. Seguiremos seguramente analizando en un futuro cercano qué es lo que está pasando, porque es un año bastante particular, año electoral, se vienen las legislativas, así que seguramente vamos a volver a contactarnos con vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Ahí estaba Débora Gess, politóloga, con nosotros hablando en esta nueva edición de Chat Político. La invitación es para que se queden ustedes prendidos a Señal U y si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Hasta la próxima.